personas increíbles de la internet, sean muy bienvenidos a Microcóloga, nuestro canal de microbiología. Acá vas a aprender todo lo que necesitas saber para probar tus materias de microbiología y también de infectología. Ya te pido antes que arranque el video que pongas me gusta a ese video y pongas suscribir al canal, que me ayudas un montón. Acá en la descripción están todos los links que vas a necesitar, todos los apuntes de microbiología que vas a necesitar en toda la carrera, todos los videos que vas a usar para aprender esos temas, y claro, está el link de Cafecito y de Instagram para que puedas seguir. Por último, también está el link para nuestro chat, para nuestro grupo donde puedes sacar las dudas directamente conmigo. Así que no dejes de suscribir al canal, poner me gusta, comentar, poner todas las dudas que tengas. Así creamos una comunidad de personas amantes de la microbiología. Hola a todos, volvimos con microbiología y ahora vamos a ver los hongos oportunistas. Los hongos oportunistas son oportunistas ¿por qué? ¿Qué es ser oportunista? Ser oportunista es aprovecharte de una oportunidad, aprovecharte de una situación para hacer algo a tu favor. Entonces esos hongos son hongos que aprovechan la situación del ambiente en donde están, del cuerpo del humano en donde están, que es una situación en la cual el humano tiene alguna desventaja y se aprovechan para hacer una infección aún más grande de lo que lograrían si el humano no tuviera esa infección. Y a mí me encantó ese cuadrito, que es un cuadrito de infantes, en realidad de pediatría, pero me pareció increíble para nosotros, porque nos habla de distintas patologías que disminuyen nuestro sistema inmune y que de esa forma aumenta las probabilidades de que nosotros tengamos una infección, una micosis oportunista. Entonces, si nosotros hablamos de células T, de una inmunodeficiencia relacionada a células T, es más probable que tengamos una micosis sistémica endémica o que una micosis sistémica endémica sea preponderante. Y ahí podemos hablar también de HIV-Sida, que las sistémicas endémicas y las oportunistas y un par de parásitos y un par de bacterias y un par de todo puede ser que tengamos como patologías principales. Después las neutropenias, los tratamientos farmacológicos con corticoides, podemos hablar de las oportunistas como un todo. Y dentro de las oportunistas, acá ya nos tira cuáles son las oportunistas: la cándida, mucormicosis, neumocistis girovecii y aspergilosis. Esos son los hongos que nosotros tenemos que hablar en esta clase. Para arrancar hablamos de neumocistis. Neumocistis girovecii puede ser neumocistosis con N o puede encontrarla con P mudo de neumocistis. De pulmón tiene P, no sé por qué tiene PN, pero es así que se escribe, supongo que venga de latín así. Y la neumocistosis es una patología que se veía muy poco y empezó a ser vista de vuelta con el HIV. Y cuando empezó a ser vista de vuelta Neumocystis carini o Neumocystis girovecii, las personas no entendían, los médicos no entendían por qué esas personas tenían neumocistosis. Y ahí descubrían que tenía una infección y esa infección era el SIDA, que estaba haciendo que tuvieran una menor respuesta inmunitaria a a todo el cuerpo. Entonces, de esa forma, cuando hablamos de neumocistosis, hablamos de neumocitis girovecii, tenemos que pensar en HIV-Sida. El 90% de los pacientes con neumocistosis van a tener HIV, si no es 90, 100, todos los pacientes. No hay muy pocos casos de neumocistosis que el paciente no tenga HIV. Y la neumocitis es una patología que el reservorio en realidad son los humanos. Podemos tener el hongo dando vueltas, pero el hongo no nos va a causar la patología. La patología sí necesita tener una inmunosupresión para poder desarrollarla. Podemos tener el hongo dando vueltas, pero que no esté causando una patología en nuestro cuerpo. Y el hongo le gusta el pulmón, es un hongo que le gusta el oxígeno, es un hongo que le gusta respirar muchísimo. Entonces, como ese hongo le gusta respirar, normalmente está en las partes más superiores de los pulmones, causando
como una neumonía bilateral de forma medio atípica, porque causa un infiltrado. Y fíjense que acá no tenemos la característica principal de una neumonía típica, que es como un pedazo del pulmón todo blanco. ¿Se acuerdan cuando veíamos neumonías en bacterias? Veíamos que las neumonías típicas teníamos como un manchón blanco. Y la neumocistosis entonces es una neumonía atípica con un infiltrado pulmonar bilateral, y cuando hacemos un rescate de ese mucus, porque está en la luz de los alvéolos, cuando hacemos un rescate por un bal, por un minival, que son como tubitos que se meten y suben las cosas que están adentro de los pulmones, vamos a ver que los neumocitis son esas pelotitas marrones acá, son quistes o ascas de Pneumocystis jirovecii. Esas pelotitas son la neumocitis, y en el fondo tenemos y el fondo es como los detritos que sacamos de ese bal, de ese esputo. El cistis en realidad por mucho tiempo se pensaba que era un parásito, y se descubrió que es un hongo, se clasificó como hongo por su organización genómica, o sea, por sus genes realmente es un hongo, pero se ve que su forma de división es más parecida a un parásito que a un hongo. Fíjense que hace una conjugación, una meiosis, hay un esporocito, porque lo organizaron todo pensando que era un parásito. Hasta hace pocos años se lo organizaban como un parásito. Entonces tenemos un esporocito y después hace un quiste maduro, que en realidad no es un quiste, es un asco, porque hace ascoesporas, y esas ascoesporas están ahí adentro, se liberan esas ascoesporas, y esas ascoesporas se juntan con otras ascoesporas y hacen la conjugación del hongo. Entonces por acá sería... esa es como los estadios adultos de ese hongo. Pneumocystis jirovecii, ¿qué tengo que saber? Saber que era un parásito, que se clasificaba como un parásito, pero es un hongo. Que tengo que saber que es muy, muy de pacientes con SIDA y me da una neumonía muy rara, muy atípica. Cándida, yo sé que ya vimos cándida en los hongos superficiales, pero la cándida es un hongo oportunista, y en realidad todos tenemos un poco de cándida en la piel, siempre tenemos, porque actúa también como biota, pero para su patología las partes las personas que tienen más cándida, quedó medio raro, ¿no? Pero las personas que tienen una patología, una sobreinfección de cándida, son personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia o alguna variabilidad rara de la piel. Entonces ahí vamos a tener las personas que en realidad un muguet, que es el cándida orofaringia, puede ser una persona que tenga HIV-Sida o una persona que tenga alguna otra patologías que le baje muchísimo el sistema inmunitario. Hay algo muy interesante para hablar de cándida. Quiero primero ver las patologías y después volvemos a la cándida. Hay algo muy interesante para hablar de cándida, que tenemos distintos lugares donde podemos tener cándida. Virtualmente podemos tener cándida en todo el cuerpo, ya que la tenemos dando vueltas como biota. Entonces, ese sobrecrecimiento, como los sobrecrecimientos de los pliegues, acá es una axila, el sobrecrecimiento de los pliegues, la candidiasis en la piel, puede ser exacerbada por cosas muy simples que uno no tiene en cuenta como si fueran inmunosupresiones, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, hacen un cierto cambio en nuestra composición de la piel, del sudor, y hacen que haya un sobrecrecimiento de la propia cándida. Esa cándida pica, ese pliegue es el pliegue abajo abajo de la mama de una señora muy probablemente obesa y muy probablemente con diabetes, y lo que está haciendo ahí es un sobrecrecimiento, porque piensen los hongos. ¿Qué le gustan los hongos? Crecer en ambientes que tienen mucha humedad, ahí es un lugar que hay mucho sudor, como la axila también, y que tengan azúcar y nutrientes que necesiten. Entonces, una persona que tiene diabetes, que tiene una obesidad, que tiene una insulina resistencia, va a liberar por todos lados que pueda, incluyendo en el sudor, un poco de azúcar. Entonces, esa glucosa que está dando vueltas sirve para que la cándida pueda hacer ese sobrecrecimiento.
Ahora, el muguet y todos esos son muguets. Muguet se dice al sobrecrecimiento de Candida orofaringea. La cándida acá o esofágica, como esa que vemos acá, eso todo blanco es cándida adentro de un esófago. Todo ese crecimiento de cándida en la boca es principalmente causado por HIV-Sida, pero podemos tener algunas que otras inmunodeficiencias genéticas como de ese nenito que pueden estar causando esa patología. Hacemos entonces un cultivo de cándida, vamos a sacar una muestra de esa cándida, vamos a hacer un raspado y podemos hacer un cultivo de cándida. Ahora, cándida era dimórfica. No, Cándida no era dimórfica, simplemente era levaduriforme y a veces hacía pseudomicelios, porque tienen, ven acá, esas bolitas más chiquititas. Es una levadura que quedó medio conjugada a la otra levadura y no terminó de dividirse todavía sus hijitos. Pero la cándida siempre son levaduras y la cándida crece de forma algodonosa. Eso sí es un dato choice que puede crecer crece siempre con formas algodonosas por ser también levaduras. Y hay muchas especies de cándida, hay muchísimas especies de cándida. Dejé la taxonomía acá para que vean cómo organizamos un poco la cándida. Esa es la forma de reproducción adentro de todo el reino fungi y la cándida tiene entonces distintas especies. Las principales son las que están subrayadas, la albicans, la glavarata, la cruce y la tropicalis, la kefir también. Y las otras son menos comunes. Ahora, ¿cómo yo sé cuál cándida estamos hablando? Ya que son virtualmente todas iguales. Podemos hacer algo que se llama un cromo agar. Cromo viene de color, de hierros y cosas de ese estilo. Entonces hay algunas sustancias distintas que cada una de esas cándidas tienen y las podemos remarcar con colores usando un agar distinto. Entonces ese agar va a ser un agar selectivo o diferencial. Ese agar va a ser un agar diferencial. Recuérdense de siempre estar haciendo repasos de las cosas que ya vimos, ya que en el final vamos a rendir con toda la materia. Entonces, ese es un agar diferencial porque me está diferenciando cada una de las especies de cándidas dependiendo del color que presentan cuando crecen en ese agar. Son hermosos los cromoagar. Y que realmente yo nunca pude hacer un cromoagar porque no tenía todas las especies de cándida, pero eso es muy, muy bello. Estamos viendo son crecimientos son crecimientos de cándida, son cultivos de cándida y las estamos viendo en microscopía electrónica. Son microscopías de barrido y entonces estamos viendo la superficie como si fueran montañas. Vemos las superficies todas ahí. Y acá lo que les quería mostrar es esa subdivisión, esa separación de la cándida, que hace como bollitos y se va corrompiendo los bollitos así entre ellas. Esa imagen la tenés que ver y tenés que saber qué es. Es una microscopía, es una HIE y la tenés que saber diagnosticar. Esa es una imagen de un pub, entonces es un exudado que se raspó de un cuello uterino, de una vagina, y acá vemos las células del cuello que se salieron y también vemos las cándidas acá. Esas son como las cándidas, quedó medio rara la imagen porque quedó muy grande, pero lo que se ven son la candidiasis vaginal, que es una de las infecciones más frecuentes de cándida de todas. Aspergilosis es Aspergillus, es el hongo, Aspergilosis es la patología, y Aspergilosis es una patología causada por el hongo Aspergillus, que no me redundante. El hongo Aspergillus es un hongo que se encuentra en todos lados del mundo, hay Aspergillus. Y principalmente está vinculado con filtros, está vinculado con aires acondicionados, con todos esos respiradores pueden estar con filtros, pero está en el ambiente también, sino que se concentra en ciertos lugares. Y tiene esa forma como si fuera una flor hermosa, porque tiene conidios. Entonces acá tengo
toda ese es el tallo fructífero. Y acá estaría como el tallo vegetativo. Y en la punta de su tallo fructífero voy a tener todos esos conillos organizados de forma radial, que es como una florcita. Es hermoso el aspergillus, pero es un hongo bastante, bastante hijo de puta, porque puede ser que te mate si tiene las condiciones apropiadas para hacer su crecimiento. Entonces, la aspergilosis se organiza en distintas categorías, desde alérgica hasta invasiva o una rinosinusitis. La rinosinusitis es como la aspergilosis más relajada de todas. Es la aspergilosis que uno tiene cuando es inmunocompetente y no tiene una cierta tendencia a tener alergias. Después, si yo tengo una respuesta inmune muy exacerbada, voy a tener una respuesta alérgica al aspergillus. Y si yo no tengo ninguna respuesta inmune al aspergillus, que lo más probablemente que tenga una inmunosupresión, voy a tener una aspergilosis invasiva. Acá lo que vemos es una aspergilosis saprofítica, y en la saprofítica normalmente hay aspergilomas, que son crecimientos del aspergillus y alguna cavidad preformada. Por ejemplo, una tuberculosis que se curó y se quedó el agujerito ahí. Y la aspergilosis, entonces, podemos tener de distintas formas. Esas dos son aspergilosis invasoras, que es la misma persona, fue una aspergilosis que fue a óbito, y es una aspergilosis que, fíjense que fue invadiendo todo el pulmón, todo el pulmón, y la persona no sobrevivió porque llegó a sangre y hizo una fungemia que se derivó por toda la sangre. Cuando nosotros hacemos las muestras de aspergilosis, vamos a hacer parecido, ¿no? La misma técnica que usamos a hacer los neumocitis Hirovechi. Vamos a hacer un BAL o podemos hacer un aspirado nasofaríngeo. Vamos a sacar la muestra de que la persona está respirando y vamos a hacer un cultivo. Cuando hacemos ese cultivo, primero también hacemos una coloración, ahí vamos a ver los pedacitos de aspergillus tirados y después vamos a ver esa formación del talo fructífero de aspergillus, que es muy característica. Aspergilosis es una patología bastante compleja porque hay una interrelación muy grande dependiendo de cómo es la respuesta inmunitaria que tenemos y cómo está el hongo. Entonces, todas las personas que llegan a tener aspergilosis van a tener distintas patologías dependiendo de su respuesta inmune, de cómo están respondiendo a ese hongo. Entonces, no podemos prever cómo las personas van a tener un aspergillus. Sí, no podemos prever cómo las personas van a tener aspergillus porque no sabemos la respuesta inmune que esa persona va a tener. Además de que dependiendo del estadio de la vida también podemos tener presentaciones diferentes de la propia aspergilosis. Ahora, mucormicosis, ya les dejé un video muy especial de mucormicosis porque la mucormicosis es una patología, es un hongo también que está en todo el ambiente y se llama el hongo come ojos. Ese hongo él entra por cavidad nasal y se aloja en la cavidad nasal. Después va creciendo. Al pasar de los días, son poquísimos días, 4 o 5 días, y la persona ya llega a morir y va comiendo todo el espacio hasta llegar al cerebro, y cuando llega al cerebro, bueno, la persona se muere. Pero les dejé un video aún más divertido hablando un poco más de mucormicosis y los factores predisponentes de mucormicosis, que puede ser COVID, que puede ser una diabetes. Entonces vayan a verlo porque está aún mejor que este. Gracias por mirar ese video y ya te dejo con el próximo video. Por último, no quiero dejar de decirte que suscribas al canal si todavía no lo hiciste y pongas me gusta al video porque me ayudas un montón. Claro que abajo también está el link de Cafecito si querés dar alguna ayuda al proyecto. Toda ayuda es bienvenida y queremos que ese proyecto siga, así que necesita autosostenerte para que podamos seguir adelante. Un beso enorme y te veo en todas nuestras plataformas.